Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, bueno, casi todo el mundo conoce, pero que tiene una profundidad que a menudo se nos escapa. Hablamos del capítulo 4 del Evangelio de Juan, y para desgranarlo nos basamos en un comentario teológico muy detallado. Nuestra misión hoy es precisamente ir más allá de la historia que todos hemos oído. Queremos entender el contexto, las tensiones culturales y todo el simbolismo que hay detrás de lo que parece un encuentro casual junto a un pozo. Exacto. Es que es una narración fascinante. Empieza con un viaje por, digamos, prudencia política, y de repente se transforma. Se convierte en una cascada de revelaciones que rompen con todas las normas sociales y religiosas de la época. Para que nos organicemos, vamos a analizar 4 momentos clave. Primero, la conversación con la mujer samaritana, que es increíble. Luego, el diálogo con los discípulos sobre un alimento un poco misterioso. Después, la conversión de todo un pueblo. Y acabaremos con la curación a distancia del hijo de un oficial. ¿Suena muy bien? Pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El viaje. El texto dice que Jesús deja Judea para ir a Galilea. A mí de primeras me suena que está huyendo. ¿Hay algo de eso? Más que una huida, yo diría que es una retirada estratégica. El comentario lo deja muy claro. Su éxito, su popularidad, estaba creciendo muchísimo, incluso más que la de Juan el Bautista. Y eso, claro, no gustó. Exacto. Eso ya había llegado a oídos de los fariseos, que empezaban a verlo como una amenaza. Así que para evitar un choque directo antes de tiempo, el Evangelio insiste mucho en eso de su hora, pues decide cambiar de escenario. Es un acto de prudencia. Entendido. Y entonces llega esa frase que a mí me parece fundamental. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Era la única opción? ¿O ese necesario significa algo más? A ver, era la ruta más corta, sí. La más lógica, si tenías prisa. Pero el verbo griego que se usa aquí, sen, sugiere algo más profundo. Apunta a una necesidad divina, a una voluntad del Padre. O sea, que no es una simple elección de vamos por aquí que tardamos menos. Para nada. Es como una cita que ya estaba agendada. Se está preparando el terreno para uno de los diálogos más revolucionarios de todo el texto. Y llega al pozo de Jacob. Y el texto se molesta en apuntar que estaba cansado del viaje. Es un detalle muy humano. Es un detalle crucial. Fíjate, nos muestra su humanidad de una forma muy cruda. Se cansa, como tú y como yo. Kenesed viaja a pie. Y es pobre, claro. Si tuviera dinero, iría con una montura o en un carro. El comentario destaca lo que llama su fina sensibilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Pues sugiere que, por la pureza de su naturaleza, era más propenso al desgaste. Como un instrumento muy afinado, que se ve más afectado por el entorno. Este detalle, la verdad, lo hace increíblemente cercano. Y en ese momento de cansancio, de sed, llega la otra protagonista, una mujer samaritana. Y un hombre judío, un rabino, le pide agua. Tenemos que detenernos aquí. Expliquemos la magnitud de lo que está ocurriendo. Es que es brutal. Se están rompiendo de golpe 2 prejuicios enormes. El primero, imagino, el de género. Por supuesto. Que un hombre judío, y más un maestro, hablase en público con una mujer desconocida. Era socialmente inaceptable. Una vergüenza. Y el segundo, aún más grande. El racial y el religioso. La hostilidad entre judíos y samaritanos era histórica, profundísima. Se odiaban. El propio texto lo dice, ¿no? Sí, lo resume en una frase demoledora. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, lo que hace Jesús es un acto revolucionario. Dinamita los muros con una simple petición. Y la conversación no se queda ahí en el agua del pozo, sino que escala muy rápido al concepto de agua viva. Es que es una metáfora maravillosa. La mujer, lógicamente, lo interpreta de forma literal. Piensa en agua de manantial, agua corriente, que es mejor que el agua estancada. Pero él no habla de eso. De una fuente de vida inagotable que nace dentro de la persona y que sacia para siempre la sed más profunda, la sed espiritual. No es algo que se consume y se acaba. Se convierte en una fuente de agua que salte para vida eterna. Me viene a la cabeza, no sé si el comentario lo menciona. La famosa idea de San Agustín. Totalmente. La conexión es directa. Eso de «nos hiciste Señor para ti». Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es exactamente eso. El agua viva es la respuesta a esa inquietud fundamental que todos llevamos dentro. Y cuando el diálogo está en ese punto tan elevado, tan teológico, él da un giro que parece muy brusco. Le dice,
Anda, llama a tu marido y vuelve. Suena un poco raro, ¿no? Parece un cambio de tema, pero es de una delicadeza y una inteligencia psicológica asombrosa. A ver, explícame eso. No es un cambio de tema, es parte de su método. El análisis de la fuente dice que antes de ofrecer la salvación, el agua viva, es necesario que la persona sea consciente de que la necesita, de que tiene sed. Ah, claro. Y en lugar de acusarla, de juzgarla, la lleva con una pregunta a que ella misma exponga su realidad. Porque ella responde, no tengo marido. Exacto. Y él recoge esa media verdad y se la devuelve completa, pero sin una gota de condena. Le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es increíble. No la acusa, solo le pone un espejo delante. Justo. Deja que la verdad resuene en su propia conciencia. Es magistral. Y la reacción de ella es lo más sorprendente. En lugar de sentirse humillada, ofendida, lo reconoce como profeta. Eso dice mucho de ella. Muchísimo. Reconoce su autoridad espiritual y aprovecha. En lugar de hundirse, le plantea la gran duda de su pueblo, el gran conflicto con los judíos. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿En nuestro monte o en vuestro templo? Y la respuesta de Jesús, de nuevo, eleva el debate. Lo saca completamente de ahí. Trasciende el debate geográfico. Le viene a decir que esa discusión sobre el dónde se está quedando antigua, que lo importante ya no va a ser el lugar, sino el cómo. Y ahí suelta la famosa frase, en espíritu y en verdad. Esa es. A ver, es una frase que hemos oído 1000 veces. En espíritu parece claro, ¿no? Algo interno, sincero, no de rituales. Sí, eso es. Pero, ¿en verdad? ¿Qué significa exactamente en verdad? Es una pregunta excelente. En espíritu es eso, una adoración que nace del corazón, en contraste con los ritos externos. Pero en verdad va un paso más allá, implica un acceso directo a la realidad de Dios, sin los símbolos y las figuras de la antigua ley. Es adorar con total sinceridad y de acuerdo a cómo Dios se ha revelado. Entiendo. Y la razón que da es la propia naturaleza de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración tiene que ser coherente con aquel que es adorado. ¿Y todo esto desemboca en la revelación final, el clímax? Justo. Cuando ella, ya abrumada, dice que que ya vendrá el Mesías y aclarará todo esto. Él le responde de la forma más directa posible. Yo soy el que te está hablando. Exacto. Una declaración mesiánica, explícita, rotunda, y lo fascinante es a quién se la hace, no a la élite religiosa, sino a una mujer marginada por su pueblo, por su género y por su vida. Es que justo en ese momento llegan los discípulos. La escena es de película. Y mientras ella corre al pueblo, convertida en la primera misionera, Sí, una misionera totalmente inesperada. los discípulos se quedan ahí sin entender nada. Nada de nada. Se quedan de piedra, pero no se atreven a preguntar. Y ella, fíjate en el gesto, abandona su cántaro. Es un detalle simbólico precioso. ¿Por qué? Ha ido a por agua para su vida normal y ha encontrado el agua viva. Su propósito original, el cántaro, ya no le importa. Tiene una misión mucho más urgente. Y me fascina su testimonio en el pueblo. No llega imponiendo nada. Es una estrategia evangelizadora brillante. Les dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Parte de su experiencia, de lo que le ha tocado el alma. Y luego lanza la pregunta. Eso es. No afirma, pregunta, ¿no será este el Cristo? Despierta la curiosidad, invita a que ellos mismos lo descubran. Es una leada. Mientras Jesús con sus discípulos. Y otra metáfora. Dejamos el agua y pasamos a la comida. Y de nuevo, ellos en su mundo, en lo material. ¿Le habrá traído alguien de comer? Y él aprovecha para darles otra lección. Les revela cuál es su verdadero sustento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. La obediencia, cumplir su misión, eso es lo que le nutre, lo que le da energía de verdad. Y en ese momento, supongo, ven a la gente de Sicar acercándose. Claro. Y ahí conecta con la siguiente metáfora, la de la cosecha. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Exacto. Les dice, la cosecha espiritual no es para el futuro. Está pasando ahora, delante de vosotros. Y en Samaria, un lugar que ellos consideraban tierra estéril. Y les recuerda que ellos no son los que han sembrado. Y ese punto es crucial. El comentario lo subraya mucho. Otros han sembrado antes, los profetas, Juan el Bautista.
Ellos ahora van a recoger el fruto. Es una lección de humildad y de trabajo en equipo. La obra de Dios como una cadena que une generaciones. Justo, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Nadie es el dueño de todo el proceso. Y el resultado en Sícar es espectacular. Es un proceso fascinante. Primero, muchos creen por lo que les ha contado la mujer. Su testimonio despierta el interés. No, le piden que se quede con ellos. Y en esos 2 días, su fe se transforma. Pasan de una fe de oídas, de segunda mano, A una convicción personal. a una convicción personal. Sí, se lo dicen a ella misma. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos hemos oído. Es la maduración de la fe. Y el título que le dan es potentísimo. Salvador del mundo. No de los judíos, no de los samaritanos, del mundo. Que eso lo digan unos samaritanos es de una universalidad increíble. Después de este éxito regresa a Galilea. Y aquí el texto nos vuelve a desconcertar. Un profeta no tiene estima en su propia tierra. Parece contradictorio que vaya justo allí. Es una lógica un poco inversa, ¿verdad? Pero la interpretación que da la fuente es muy interesante. Él va a Galilea precisamente porque allí no le van a aclamar de la misma manera. Para mantener un perfil bajo. Exacto. Para evitar el conflicto con las autoridades, que en Judea ya estaba el rojo vivo. Es una estrategia contraintuitiva, pero muy inteligente. Aunque el texto dice que le recibieron bien porque habían visto sus milagros en Jerusalén. Claro, pero es una bienvenida superficial. Es puro interés. Quieren ver el espectáculo, más milagros. No le reciben por su mensaje. Es la fe que depende del show. Totalmente. Y él mismo se lo echa en cara. Si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Es una crítica muy dura. Y esa crítica la paso al último milagro del capítulo. El hijo del oficial del rey. Así es. Llega un hombre de alto rango, de la corte de Herodes, pero viene humilde, desesperado. Su hijo se muere. Y su fe en ese momento es muy inicial, muy imperfecta. Él cree que Jesús tiene que ir físicamente a su casa para poder curarlo. Y Jesús, en lugar de darle una palmadita en la espalda, le suelta esa recriminación general. Debió ser un jarro de agua fría. Un momento de una tensión brutal. La frase va para todos, pero también es una prueba para el oficial. Se ofenderá y se marchará. Pero persevera. Persevera. Su amor de padre es más fuerte. Y entonces Jesús le concede la petición, pero de una forma que lleva su fe al límite. No va con él. No va con él. Le dice simplemente, vete, tu hijo vive. Y aquí está el punto clave. El oficial tiene que elegir. O exige una prueba visible o confía ciegamente en esa palabra. Y elige confiar. Elige confiar. El texto lo dice con una sencillez que desarma. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese es el verdadero milagro. El acto de fe pura. Ponerse en camino sin ninguna evidencia, solo con una promesa. Y la confirmación le llega al día siguiente, de camino. Sí, sus siervos le salen al encuentro. Y él, para asegurarse, pregunta a qué hora mejoró. Y le dicen, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. La misma hora. La misma hora en que Jesús habló. La curación fue instantánea y total. La fiebre no remitió, le dejó, como si obedeciera una orden. Y las consecuencias van más allá del niño. Transforman a toda la familia. Fíjate que hay 2 momentos de fe. Primero, en el camino. Creyó a la palabra. Confió en la promesa. Pero después, al confirmar el milagro, su fe madura. Se convierte en una entrega personal. Y no solo él. Creyó él y toda su casa. Una aflicción familiar se convierte en la salvación de todo un hogar. Hemos recorrido un capítulo densísimo, desde ese diálogo que derriba muros en Samaria hasta un milagro que exige una fe sin ver. ¿Cuál es el hilo conductor que une todo esto? Pues mira, yo creo que es un capítulo sobre las metáforas transformadoras. El agua viva, el alimento espiritual, la cosecha de almas. Y sobre todo, es una exploración profundísima de la fe, de cómo la fe nace a veces de la curiosidad, cómo se nutre del testimonio de otros, pero solo madura de verdad en el encuentro personal y en la confianza en la palabra, incluso antes de ver la prueba. Y para quedarnos pensando, me quedo con una idea. El oficial tuvo que caminar todo un día de vuelta a casa, viviendo en ese espacio entre la promesa que le habían hecho y la confirmación del milagro. Su fe se forjó en esa espera. Y eso, hoy, me parece muy relevante.
En una cultura que exige la evidencia inmediata, el dato al instante, ¿qué valor le damos nosotros a la confianza en una palabra, en un testimonio, antes de tener todas las pruebas en la mano? Un buen punto para meditar.